Muy bien. En esta ocasión vamos a ver el tema 9, que se refiere a los conceptos de energía cinética y energía potencial. Vamos a resolver los problemas de la práctica número 9. Con relación a la energía cinética y energía potencial, primero vamos a definir la energía, que es la propiedad para producir un cambio en sí mismo o en el ambiente. Esta energía tiene sus unidades, que son llamadas joules o julios. Cualquiera de las dos formas es correcta. Un joule es igual a un newton multiplicado por metro. El newton, como sabemos, sus unidades son kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Si lo multiplicamos por metro, tendríamos finalmente kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Cualquiera de estas formas que nosotros encontremos es equivalente a decir un joule. Dentro de la energía encontramos una clasificación dentro de la cual tenemos el concepto de energía cinética. Habíamos visto que la palabra cinética se refiere al movimiento, así que energía cinética es la energía de un objeto que resulta del movimiento. Esta energía cinética nosotros la vamos a poner como E subíndice C. Así la vamos a conocer también con la letra K. Y es igual a un medio multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado. La masa debe de estar dada en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundos. La energía cinética se mide en joules, kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado o newton por metro. Cualquiera de ellas son unidades equivalentes. Dentro de estos conceptos también se encuentra el trabajo, que es el proceso del cambio de energía del sistema. Sus unidades también son joules o julios. El trabajo está definido como la fuerza multiplicada por la distancia. Si hay un ángulo, entonces el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que hacen la fuerza y la longitud. Tanto la energía como el trabajo se miden en joules o julios. De aquí se desprende un teorema que se llama teorema del trabajo y la energía. Y lo que dice es que cuando se hace un trabajo sobre un objeto, resulta un cambio en la energía cinética. Este cambio está indicado por la delta, que es una letra griega que significa cambio, y la K es la energía cinética. Entonces, delta K significa el cambio en la energía cinética. Y ese cambio es igual al trabajo, que se identifica con la letra W. Así que delta K es igual al cambio en la energía cinética. Dentro de los conceptos de energía cinética y energía potencial, está el siguiente concepto, que es energía potencial gravitacional, que es la energía almacenada en el sistema como resultado de la interacción gravitacional. Sus unidades son nuevamente joules o julios. La energía potencial, nosotros tenemos la nomenclatura como E subíndice P, la letra U mayúscula subíndice G, y es igual a multiplicar la masa por la gravedad por altura. La masa en kilogramos, la G es la aceleración de la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado, y la H es la altura en metros. Todas estas unidades corresponden a lo que nosotros llamamos sistema internacional, que es el sistema de medida que nosotros estamos utilizando. Vamos a ver el problema número 5, que se encuentra en nuestra práctica. Dice que un automóvil compacto de 875 kilogramos, aquí tenemos inmediatamente una masa, la vamos a identificar con la letra M. Acelera de 22 a 44 metros sobre segundos. Significa que aquí tenemos una velocidad inicial.
y termina con una velocidad final igual a 44 metros sobre segundo. Le vamos a llamar V subíndice F. Mientras se adelanta a otro vehículo, es decir, es como si nosotros fuéramos a rebasar un auto que va delante de nosotros. La pregunta, inciso A, ¿cuáles fueron sus energías inicial y final? ¿Y cuánto trabajo se aplicó sobre el auto para que aumentara su velocidad? Entonces, los datos que tenemos son estos que ya anotamos aquí, que por economía estoy poniendo para no tardarnos demasiado, puesto que el procedimiento es un poquito más largo. Entonces, la energía cinética inicial es tomando la velocidad inicial, y la energía cinética final es tomando la velocidad final. La masa no cambia, esa va a permanecer igual, desde el inicio hasta el final del procedimiento. Entonces, la K significa energía cinética inicial, y es igual a 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Lo que hacemos es sustituir esos valores. 1/2 es una constante, 875 kilogramos es la masa, 22 metros sobre segundo se eleva al cuadrado en nuestra velocidad inicial. Hacemos los cálculos, ustedes los pueden verificar con su calculadora, y tenemos finalmente que la energía cinética inicial depende de la velocidad inicial y es igual a 211.750 joules. Entonces, un auto que va a esa velocidad con esa masa tiene esa energía cinética. Ahora vamos a tomar la velocidad final. Con esa velocidad final vamos a calcular la energía cinética a esa velocidad. Sustituimos de nuevo los valores. La masa sigue siendo la misma, no cambia, pero ahora la velocidad es la velocidad final que alcanzamos para poder rebasar al auto. Hacemos las mismas operaciones. Elevamos al cuadrado 44 metros sobre segundos. Lo que salga lo multiplicamos por 875 y finalmente dividimos entre 2. Al hacer las operaciones, tenemos las unidades kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado, que significa las unidades de joules. Entonces tenemos aquí dos cantidades que se refieren a la energía cinética. Ahora vamos a calcular el trabajo, y el trabajo lo calculamos a través del teorema trabajo-energía. La diferencia de energía cinética entre la final y la inicial nos da finalmente el resultado de el trabajo realizado para aumentar esa velocidad. A mayor velocidad tenemos una mayor energía cinética. Así que la diferencia entre esas dos cantidades nos da el trabajo realizado. Y con eso terminamos de resolver el inciso A. En el inciso B nos piden simplemente conversiones. Esas las habíamos hecho al inicio del curso, donde utilizando el procedimiento de la regla de 3, pues hacíamos las conversiones entre diferentes unidades. Aquí comenzamos con 22 metros sobre segundo, multiplicado por 3.600 segundos, que significan la equivalencia a una hora, porque vamos a convertir a kilómetros sobre hora, por un kilómetro que equivale a 1000 metros. Entonces, lo que hacemos es multiplicar 22 por 3.600 por 1 y nos va a dar los 79.200 kilómetros. En el denominador del 22 tenemos el número 1, que es un número, el 22 es un número entero, que al dividirlo entre 1 nos da 22 igualmente. Así que el 1 al multiplicarlo por una hora y multiplicarlo por 1000 nos da 1000 horas. Al hacer la división tenemos 79.2 kilómetros por hora. Hacemos lo mismo para la conversión de 44 metros sobre segundo. Multiplicamos por 3.600 y dividimos entre 1000. La conversión nos debe de dar 158.4 kilómetros por hora. Son simples conversiones nada más, aplicando las equivalencias con regla de 3. En el inciso C, nos pregunta
calcular la cantidad de trabajo al desacelerar de 44 a 22 metros sobre segundos. Ahora la velocidad inicial es 44 y la velocidad final es 22. Desaceleramos. Nos vamos a parar, por ejemplo. No completamente, sino que vamos a bajar la velocidad. Imagínense que acaban de rebasar, pero delante de ustedes hay otro auto que va a menor velocidad, entonces tienen que bajar la velocidad. ¿Cuáles son los datos que tenemos aquí? La masa no cambia, pero ahora la velocidad inicial es de 22, aquí sería 44 metros sobre segundos. La velocidad inicial, 44 metros sobre segundos, que sería la velocidad inicial, y la velocidad final, aquí serían 22 metros sobre segundo. Así que al hacer el cálculo a través del teorema, tenemos que necesitamos restar la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética final es la de 22 metros sobre segundos. Esta es la velocidad final. Y ahora la velocidad inicial es la de 44 metros sobre segundos. Velocidad inicial. Ahora es al revés. Así que lo que tenemos que hacer es las operaciones. Tenemos un medio, que es un factor común a toda esta expresión. Lo que estamos haciendo es hacer la resta porque un medio y la masa vienen siendo factores comunes. Entonces, un medio por la masa, nosotros le llamamos el factor común. Por eso podemos extraerlo de ahí. Factor común. Al aplicar la ley distributiva, nosotros tenemos que es un medio por la masa, que es 875 kilogramos. Y lo que está entre paréntesis es la resta de los cuadrados de las velocidades. La velocidad final menos la velocidad inicial, cada una de ellas al cuadrado. Así que si hacemos esa multiplicación, tenemos que 22 por 22 nos da 484 y 44 por 44, 1936. Hacemos la resta, nos va a dar una cantidad negativa. Al hacer la multiplicación de 1452 por 875 nos da 1.270.500 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso hay que dividirlo entre 2. Finalmente vamos a obtener la cantidad de joules que necesitamos para desacelerar. Como estamos desacelerando, el trabajo va a ser negativo. Así que esa cantidad la podemos expresar como menos 635.250 joules o menos 6.35 por 10 a la 5, que es el número de posiciones que tendríamos que colocar el punto hacia la izquierda. Si es un entero, empezamos aquí y contamos 5 posiciones a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Así que quedaría como 6.35. Cualquiera de las expresiones que tenemos aquí para el resultado es correcta. Vamos a pasar al siguiente inciso. En el inciso D nos piden calcular la cantidad de trabajo al desacelerar de 44 metros sobre segundo hasta ponerlo en reposo. Es decir, vamos a detener nuestro vehículo. Pero ahora la velocidad inicial va a ser de 44 metros sobre segundos. Esa es nuestra velocidad inicial. Y al ponerlo en reposo, significa que la velocidad final va a ser igual a 0. Así que los datos que tenemos aquí del lado izquierdo pertenecen a ese caso. La masa no cambia, la velocidad inicial es 44 metros sobre segundos, la velocidad final es 0 porque se detiene y nos preguntan el trabajo necesario para detenerlo.
Así que utilizamos de nuevo el teorema del trabajo y la energía, que es la diferencia de energía cinética. Uno de ellos se convierte en cero, que sería la energía cinética final. Esta energía cinética final, como se detiene, se convierte en cero, que es este cero de aquí. Le vamos a restar un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es la velocidad que tenía antes de pararse. Así que tendríamos únicamente la expresión de menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Hacemos las mismas operaciones, elevamos al cuadrado la velocidad inicial, lo que salga lo multiplicamos por 875 y finalmente dividimos entre 2. Al hacer esas operaciones, vamos a obtener el resultado en joules, que son las unidades de kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Lo podemos expresar como menos 847.000 joules u menos 8.47 por 10 a la 5 joules. Y con eso resolveríamos el inciso D. Ahora vamos al inciso E. Vamos a comparar y encontrar la relación entre la distancia necesaria para pasar de 44 a 22 metros sobre segundo y para pasar de 22 metros sobre segundo hasta ponerlo en reposo. Entre esas dos cantidades podemos ver cuál es la relación entre la distancia para pasar de una velocidad a otra. Vamos a calcular en el primer caso el trabajo realizado desacelerando de 44 a 22. Entonces los datos del problema siguen siendo los mismos. La masa no cambia. Ahora nuestra velocidad inicial es de 44 metros sobre segundos. La velocidad final es de 22 metros sobre segundos. Y con eso vamos a calcular en el primer caso el trabajo en el 1. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de trabajo? Pues es la resta de las energías cinéticas. Utilizamos el mismo procedimiento. Sacamos aquí el factor común, que es un medio de la masa, y lo vamos a multiplicar por la diferencia de los cuadrados. Hacemos esas operaciones. Tenemos 22 metros sobre segundos al cuadrado, menos 44 metros sobre segundos, todo eso al cuadrado. Si hacemos las operaciones, vamos a obtener finalmente una cantidad negativa dividida entre 2, que es 1.270.500 kilogramos por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Eso nos da una cantidad igual a menos 635.250 joules, que lo podemos expresar en el primer caso como 635.250 joules negativos o menos 6.35 por 10 a la 5 joules. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Eso es para el primer caso. Y el segundo caso es para pasar de 22 metros sobre segundo hasta ponerlo en reposo. Entonces el segundo caso, que sería aquí, segundo caso. Ahora nuestra velocidad inicial es igual a 22 metros sobre segundo. Y la velocidad final dice que debe de estar en reposo. Quiere decir que nuestra velocidad final es 0. Vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso vamos a calcular el trabajo y los datos que tenemos para poder resolverlos son los que están aquí ya puestos a la izquierda. Tenemos la masa que no cambia, la velocidad inicial y la velocidad final que es 0 porque se encuentra en reposo, o hasta ahí vamos a llegar. La cantidad de trabajo al desacelerar de 22 a 0 es de nuevo la diferencia de las energías cinéticas. Haciendo todas las operaciones, elevamos 22 al cuadrado, lo que salga lo multiplicamos por 875 y finalmente dividimos entre 2.
El trabajo en este segundo caso es igual a menos 211.750 joules. Ahora vamos a comparar el primero con el segundo caso. De ahí vamos a obtener nosotros la relación entre detener un auto que va a una mayor velocidad a detenerlo en una menor velocidad. Así que como la fuerza se considera constante, igualamos las ecuaciones del trabajo. El trabajo es igual a fuerza por distancia, en los dos casos, pero en cada uno de ellos la energía necesaria para desacelerar y la otra para detenerse completamente son diferentes. Esas energías son diferentes, aunque la diferencia sea la misma entre 22 y 44, que entre 0 y 22, la energía para detenerlos es diferente. Vamos a dividir ambas expresiones para encontrar la relación entre sus distancias. Así que dividimos la distancia 1 entre la distancia 2, que es equivalente a dividir el trabajo 1 en el primer caso y el trabajo 2, que es el segundo caso. Sustituimos la energía del primer caso, que es 635.250 joules, entre 211.750 joules. Aquí ponemos las cantidades positivas, puesto que ambas son negativas. Ponemos las cantidades positivas porque menos entre menos da finalmente un signo positivo. La relación entre ambas es igual a 3. Quiere decir que entre la distancia 1 y la distancia 2 hay 3 órdenes de diferencia. O sea, es decir, 3 veces. La distancia 1 es 3 veces la distancia 2. Este resultado significa que la distancia D1, que es el primer caso, necesaria para desacelerar el carro, es 3 veces la distancia del segundo caso. Si va a mayor velocidad, es necesaria una mayor distancia que si va a una velocidad menor. Es como, por ejemplo, vamos en la carretera y si vemos a un auto delante de nosotros a cierta velocidad, la distancia que nosotros necesitamos para poder detenernos es mayor cuando vamos a una mayor velocidad, y eso es lógico. Resulta que en este caso es 3 veces más la distancia entre uno y otro. Vamos a ver ahora el problema número 6. Dice, un cometa con una masa de 7.85 por 10 a la 11 kilogramos golpea la Tierra a una velocidad de 25.0 kilómetros sobre segundo. Nos preguntan dos cosas. Primero, encontrar la energía cinética del cometa en joules o en julios. Y el inciso B, encuentra el trabajo hecho por la Tierra para detener el cometa. Entonces, esta es una situación que pasa, por ejemplo, con el choque de los asteroides, cuando llegan a la atmósfera terrestre y se impactan en el suelo. Los datos que tenemos los podemos extraer del enunciado. La masa la podemos identificar con la letra M. La velocidad a la que se encuentra antes del impacto es de 25 kilómetros sobre segundo. Así que en el inciso A vamos a calcular la energía cinética. La energía cinética es la letra K, K mayúscula. Y el trabajo es la letra W mayúscula. Así que en el primer caso vamos a calcular la energía cinética del cometa. Utilizamos la misma fórmula, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Elevamos 25.000 metros sobre segundo. ¿Por qué 25.000? Porque necesitamos utilizar las unidades del sistema internacional. 25.000 metros sobre segundo equivale a 25 kilómetros sobre segundo. Lo elevamos al cuadrado. Nos va a dar 6.25 por 10 a la 8 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por la masa del cometa y finalmente lo vamos a dividir entre 2. Haciendo todas esas operaciones tenemos que el resultado de la multiplicación es 4.90 por 10 a la 20 kilogramos por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Estas unidades recordemos que equivalen a los joules o los julios. Haciendo esas operaciones tenemos que finalmente
la energía cinética del cometa es igual a 2.45 por 10 a la 20 joules. Como vemos, son cantidades muy grandes. Cuando explota una bomba, estas cantidades son tan enormes que equivalen algunas veces a varias veces la explosión de una bomba atómica. Así que podemos comparar entre una y otra. Vamos a continuar ahora con el inciso B. Nos piden encontrar el trabajo hecho por la Tierra para detener el cometa. Como la Tierra es enorme en comparación con el cometa, el trabajo de la Tierra es que quede finalmente en reposo. Así que, haciendo la aplicación del teorema trabajo-energía, vamos a ver que la energía cinética vamos a obtenerla a través de la diferencia. Como la energía cinética final del cometa va a ser cero, porque se detiene, entonces únicamente nos queda la energía cinética inicial, que es la que tenía antes de chocar con la Tierra. La energía cinética inicial es la que nosotros obtuvimos del inciso A, que es 2.45 por 10 a la 20 joules. Aquí el signo negativo es por la resta de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Así que el trabajo para detener ese cometa es igual a la energía del cometa, pero con signo negativo, porque es la energía que va a hacer, el trabajo que va a hacer la Tierra para detener ese cometa. Vamos al siguiente. En el problema número 8 dice que un proyectil de 50 kilogramos es disparado desde un cañón situado en el suelo hasta una altura de 425 metros. Esto es equivalente al tiro vertical. El sistema está compuesto del proyectil y la Tierra, y el nivel de referencia es la superficie de la Tierra. Así que nosotros tenemos la Tierra, tenemos el cañón, y a partir de la superficie vamos a lanzar ese proyectil de 50 kilogramos hacia arriba. Tenemos que contestar dos preguntas. En el inciso A, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria del sistema? Recordemos que la energía potencial, que es energía potencial igual a la letra U con la letra G, es igual a la masa multiplicada por la gravedad por la altura. Así que en el inciso A, los datos que vamos a utilizar son los que podemos obtener del enunciado. La masa es igual a 50 kilogramos, la altura a la que llega ese proyectil es de 425 metros y nos piden calcular la energía potencial en ese momento. Aplicando la fórmula tenemos la masa, que son 50 kilogramos, aquí tenemos nuestra masa, multiplicado por la G, que es la aceleración de la gravedad, y multiplicada por la altura, que es hasta donde llega nuestro proyectil. En ese momento, haciendo la multiplicación de todas estas cantidades, vamos a obtener la energía potencial gravitatoria en ese punto. Haciendo las operaciones vamos a obtener estos resultados. Cualquiera de ellos es equivalente. 208.250 joules, que pueden ustedes comprobar haciendo la multiplicación. Y esa es la energía potencial gravitatoria. En el inciso B, preguntan cuál es el cambio en la energía potencial cuando el proyectil desciende a una altura de 225 metros. Originalmente llegaba hasta los 425 metros. Pero cuando desciende hasta los 225 metros, ahora nos preguntan cuál es el cambio de energía potencial. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar la masa por la gravedad por la diferencia de alturas. La altura final es 225 metros. Esta es nuestra altura final. La altura inicial la tenemos aquí, que es hasta donde llegó nuestro proyectil. Así que la altura final menos la altura inicial es una resta de distancias que nos da 200 metros.
multiplicando por 9.8 por 50, nos da finalmente el cambio en la energía potencial gravitatoria, que son 98.000 joules. Esa es la diferencia entre estar a 425 metros y estar a 225 metros. En el número 9, nos pide, a través del enunciado, que contestemos dos preguntas. En el inciso 9 dice, en el problema 9 dice, una bola de bolos de 7.26 kilogramos, aquí podemos identificar que 7.26 kilogramos es igual a nuestra masa, pende de una cuerda, está colgando, esta es nuestra longitud, de 2.5 metros. La bola es empujada hasta alcanzar un ángulo de 45 grados respecto a la vertical. Entonces, esta se empuja, aquí tenemos a alguien que está empujando esta bola hasta que hace un ángulo de 45 grados. En ese momento vamos a contestar dos incisos. El inciso A, ¿cuál es la energía potencial gravitacional del sistema? Es decir, con relación al piso, ¿cuál va a ser la energía que tiene en ese momento? Y el inciso B, ¿qué sistema y qué nivel de referencia usaste para hacer tus cálculos? En este momento podemos contestar el inciso B porque estamos tomando el suelo como el nivel 0. A partir de aquí, la distancia va a ser positiva y entonces podemos calcular la energía potencial gravitacional. Si tomamos como referencia el punto inferior a la línea vertical, es decir, en este punto, tenemos que calcular la distancia D. Esta es la distancia D, con la cual se efectuará el cálculo de la energía potencial del sistema. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia a la que está? Sabemos que esta está a 2.5 metros. Así que este tiene que estar todavía a 2.5 metros, puesto que la cuerda no se hace ni más grande ni más pequeña. Es como si tratara de describir un arco de circunferencia. Tenemos que calcular esta parte de aquí para poder restarla a los 2.5 metros. Si aquí mide 45 grados, de esta otra parte también tenemos 45 grados. De tal manera que la suma de los ángulos en este triángulo rectángulo es igual a 180 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular D? A 2.5 metros le tenemos que restar los 2.5 multiplicados por el coseno de 45 grados. Entonces, si tomamos este como referencia, el coseno sería esta parte de aquí. Este sería nuestro coseno de 45 grados multiplicado por la distancia, que es 2.5, que es lo que tenemos precisamente en el lado derecho de la resta. Así que, si nosotros vemos o calculamos coseno de 45 grados y lo multiplicamos por 2.5, vamos a obtener esta cantidad, 1.7677. Todos siguen siendo metros. Así que la distancia a partir del piso hacia arriba es igual a 0.7323 metros. Esta es la distancia que nos interesa, porque es la que vamos a sustituir para calcular la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional, recordemos que es la masa multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura. Esta altura es la distancia que acabamos de calcular. Así que multiplicamos nuestra masa, 7.26 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, por la distancia a la que está a partir del nivel del piso. Todo eso multiplicado nos va a dar como resultado 52.1 joules o julios, que es kilogramo por metro cuadrado, metro por metro, metro cuadrado sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de los joules. Y con esto terminaríamos de resolver los problemas de la práctica número 9. Así que nos vemos en la próxima.